Hola colegas, espero que estén bien. Seguimos avanzando con los temas y vamos a revisar ahora el primer tema de tres que vamos a ver en esta sesión, que son estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis pues son ampliamente conocidas y son muy útiles para obtener pues la geometría de las moléculas y con base en esa geometría saber o tener un indicio de cómo es que reaccionan con otras moléculas. No es un modelo tan bonito como el de teoría de orbitales moleculares, pero también nos da mucha información. El modelo parte de dos cosas, de generar, o mejor dicho, tomar en cuenta interacciones covalentes o diferencias de electronegatividad y diferencias de electronegatividades entre los átomos. Es decir, aquí sí usamos electronegatividad, queramos o no. ¿Okay? Entonces, para los que decían como, no vamos a ver, ¿y este vato qué? Pues, para que nadie los regañe y vean que sí es un tema que vimos aquí, pues sí se usa electronegatividad, queramos o no. Y solo recordarlos, cuando la diferencia de electronegatividad entre mis átomos, tengo un átomo A, un átomo B, una electronegatividad de A, una electronegatividad de B, la diferencia de esa electronegatividad pues es un delta G. Y va a ser G de A menos G de B. ¿Okay? En valor absoluto. Así es la diferencia de electronegatividad. Cuando esa diferencia entre dos átomos es menor a 0.4, yo digo que tengo un enlace covalente no polar. Cuando está entre 0.4 y 1.7 va a ser un enlace covalente polar. Y arriba de 1.7 va a ser iónico. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. ¿Okay? Es algo arbitrario que nosotros definimos así. Ya nos peleamos con electronegatividad. Ahora, ¿cómo armamos las estructuras de Lewis? Aquí tengo el procedimiento, que son los 6 pasos que vamos a seguir nosotros para obtener estructuras de Lewis. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. El ejemplo que vamos a seguir aquí va a ser la molécula de fluoruro de hidrógeno. ¿Okay? Voy a poner aquí el nombre. Nombre fluoruro de hidrógeno. Es una molécula gaseosa que cuando se encuentra disuelta en un medio acuoso se llama ácido fluorhídrico. Seguro lo han revisado. Entonces, para nosotros es fluoruro de hidrógeno porque está en fase gaseosa, está aislado de todo el mundo. Y el diagrama de orbitales moleculares pues está un poquito denso, o sea, ahí se puso medio maquiavélico el asunto. Pero en estructuras de Lewis van a ver que esto es un chiste. Lo primero que vamos a hacer aquí es el primer paso, que es contar los electrones de valencia de los átomos. Para contar los electrones de valencia, pues tengo que empezar con la configuración electrónica, por eso aprendo configuración electrónica. Hidrógeno 1s1, entonces aquí tengo un átomo de hidrógeno por un electrón. ¿Okay? Después, para flúor, 2s2, 2s2, 2p5. Aquí, ¿cuántos electrones tengo de valencia? En hidrógeno tuve bronca porque solo hay uno, pero aquí tengo que tomar la n más grande. ¿Okay? Y aquí voy a tener 7 electrones de valencia. Un átomo por 7 electrones de valencia. Hago la suma y tengo 8 electrones. ¡Tarán! Ya acabé mi paso número 1. Paso número 2. Conectar los átomos con 2 electrones. Tengo una molécula diatómica. ¿Okay? No usualmente. Cuando les pida una molécula diatómica para analizar, lo van a tener que analizar tanto por estructuras de Lewis como por orbitales moleculares, porque ya lo sabemos hacer. Cuando sean homonucleares. En este caso, como es heteronuclear, no debería ser la teoría de orbitales moleculares. Solamente voy a analizar esta molécula según estructuras de Lewis y lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí no hay bronca. Es diatómica. Tengo un átomo, lo conecto con el otro átomo con 2 electrones. Los electrones van a ser para nosotros tachecitos. Si tú me pones puntito, está mal. Si tú me pones una rayita, está mal. ¿Okay? Si tú me pones un tachecito, está bien. Después van a ver que vamos a poder saltar muy fácilmente de tachecitos a rayitas. Los puntitos son cosas raras que se van a llamar radicales, entonces eso sí no los tocamos. Entre esos dos vamos a saltar relativamente sencillo. Después, conecté los 2 átomos, mi punto número 2. 3. Llenar octetos para flúor, oxígeno, nitrógeno y carbono en ese orden. ¿Qué es llenar octetos? Pues juntar los números de electrones para que generen 8 electrones en su capa de valencia. Aquí, ¿cuántos electrones llevo puestos? 2. Y tenía 8 electrones para jugar. Este número que calculé al principio no lo voy a olvidar, porque son los electrones que tengo para jugar en toda mi molécula. Entonces ya llevo 2. Paso número 3, pongo octetos. ¿Qué es eso?
pues primero a flúor, oxígeno, nitrógeno y carbono en ese orden, junto 8 electrones. Van 2, más 2, más 2. Ahí está. ¿Y qué es eso? Que tengo ahora ya mis 8 electrones que tenía para jugar los tengo ocupados en mi molécula. Y llené octeto para flúor, ¿sí? Sí lo hice porque tengo flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aunque esté formando un enlace, cuando cuento octeto, este enlace cuenta para el átomo de flúor. Los dos cuentan para el mismo átomo, entonces voy a tener 8 electrones. ¿Ok? Ahora bien, si no alcanza a formar enlaces múltiples, sí alcanzó porque ya tengo mi octeto. Pregunta, ¿el hidrógeno forma octeto? No, no forma octeto. ¿Por qué? Porque solamente tiene un electrón disponible más en su orbital 1s, entonces solo voy a tener 1s2. Si quisiera más electrones tendría que pasar de un 1s a un 2s, y recuerden que eso es muy energético, entonces no es plausible que eso suceda. Perdón, colegas, yo estaba bien tenido explicando y resulta que se me acabó el almacenamiento, entonces seguí explicando y seguí rayando, pero pues ya no estaba grabando, lo siento. Qué difícil es la tecnología. Pero bueno, le estaba diciendo que el quinto paso era calcular la carga formal. ¿Cómo la calculo? La carga formal es igual a los número de electrones en la capa de valencia menos número de electrones libres menos número de electrones compartidos en enlaces. ¿Okay? Esto de acá lo voy a quitar. ¿Y qué es para el hidrógeno? Para el hidrógeno la carga formal, que físicamente sería la carga que tiene mi átomo dentro de la molécula, es igual a número de electrones en la capa de valencia. Para el hidrógeno es 1, aquí está, 1. Menos número de electrones libres, no tiene electrones libres, va a valer 0. Menos número de electrones compartidos en enlaces. Me fijo cuántos enlaces tiene mi hidrógeno y tiene 1, entonces por cada enlace se va a compartir un electrón. Es el principio de covalencia, que los enlaces en casi todos los casos van a compartirse un electrón de un átomo con un electrón del otro átomo. Entonces en este caso tengo un electrón compartido. 1 menos 0 me da 0. La carga formal del hidrógeno aquí vale 0. Lo mismo hago para el flúor. Carga formal para el flúor, pues los electrones en la capa de valencia del flúor van a ser 7. Menos número de electrones libres. En este caso para el flúor sí tengo electrones libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Menos 6. Menos electrones compartidos en enlaces, lo mismo que para el hidrógeno, tiene un enlace y para cada enlace se comparte un electrón, entonces un electrón. 7 menos 6 menos 1 me da 0. Ya tengo la carga formal. Entonces mi paso número 6 es verificar que las cargas formales sean mínimas. Si son mínimas, en este caso 0, 0, pues mi molécula es estable. ¿Ok? Entonces, si tengo cargas formales negativas o positivas, pero distintas de 0, entonces es posible que no esté bien mi estructura de Lewis y tengo que verificarla de nuevo. En este caso solamente lo hago así para que sea rápido. ¿Por qué lo hago así? Pues porque esa es la molécula, ¿no? La molécula es sumamente sencilla. Ahora pues ya acabé de mi molécula, pero como estamos en licenciatura tenemos que analizarla un poquito mejor. Así que lo primero que vamos a analizar de esta molécula es el carácter de enlace. Le voy a poner unas... ¿se llaman siglas? Unas siglas voy a decir. Las iniciales CE. ¿Ok? Carácter de enlace. ¿Y qué es esto? Pues me fijo en los enlaces que se encuentran formados aquí. Y en este caso tengo que utilizar la electronegatividad. La electronegatividad del flúor va a valer 4.0 y la electronegatividad del hidrógeno va a valer 2.2. Entonces ya se imaginan, el carácter de enlace va a ser decir algo de esto de aquí. ¿Okay? Si mi enlace es covalente no polar, covalente polar o iónico. Y la diferencia entre flúor y el hidrógeno va a ser de 1.8, generando que mi enlace sea entonces un enlace iónico. ¿Okay? Enlace iónico. Esta es mi respuesta. Carácter de enlace entre flúor y hidrógeno, porque son los únicos que están formando enlace, pues va a ser carácter iónico. Después, carácter de la molécula. Voy a simbolizar como Cm. ¿Ok? Para el carácter de la molécula tengo que saber cómo se comporta la molécula. Ahora puedo poner una rayita aquí.
¿Por qué? Es para hacerlo más sencillo, para no tener que poner todo este chorizo. Esta es la estructura de Luis y ya terminé. Pero ahora de una forma más resumida, entonces este se encuentra más o menos bien, mal, voy a quitar así. Porque es la forma más sencilla de dibujar una molécula. Una rayita significa para los químicos que hay dos electrones aquí jugando en medio. Y los pares libres no los ponemos. ¿Ya vieron? A veces se ponen, a veces no. En este caso no es necesario ponerlos. En algunos casos sí es necesario, de qué depende de la molécula, de la intuición química del problema que estoy analizando. En este caso, voy a considerar para el carácter de la molécula algo que se va a llamar dipolo. El dipolo es un vector que se va a generar del átomo que tiene una electronegatividad más chiquita a uno que tiene una electronegatividad más grande. Eso lo simbolizamos como un delta positivo y un delta negativo. Quiere decir que de este enlace el flúor tiende a tener los electrones más cerca de su núcleo, ¿okay? Por n razones. Es lo que la electronegatividad toma en cuenta. Como esto existe, esto se va a llamar dipolo. Un dipolo es un arreglo de una carga positiva y una carga negativa juntos. Eso es un dipolo. Y en este caso las moléculas presentan dipolos porque presentan átomos positivos o más positivos que otros y más negativos que otros. Entonces, si se genera un dipolo total, si hay un dipolo total, es una mu-T, entonces mi molécula es una molécula con carácter polar, ¿okay? Como en este caso. Ya para terminar, podemos analizar esto de una forma un poquito más cuántica, ¿okay? Si yo tengo para un hidrógeno una configuración 1s así, y para mi flúor voy a tener los orbitales p, 2px, 2pz, 2py, 1, 2, 3, 4 con 5 electrones. Yo puedo explicar también que esta molécula se forma si este electrón entra a este orbital. ¿Ok? Si entra a ese orbital, es básicamente otra representación de lo que estamos haciendo aquí, en donde uno de estos electrones forma 6 electrones aquí con el flúor, más 2 los del 2s, generando un octeto, el octeto completo, que es lo que dicen, que tengo que generar octetos para Luis, ¿no? Entonces, como este electrón tiene un lugar en donde entrar, aquí en el flúor se forma mi molécula. ¿Sí? Entonces aquí, esto es la explicación de la formación de la molécula. ¿Ok? Después, otro ejemplo. Vamos a analizar ahora el hidruro de berilio. Voy a poner aquí las reglitas para que vean que las estamos siguiendo. ¿Ok? Hidruro de berilio. Primero, contar los electrones de valencia de los átomos. Entonces lo hago. Para hidrógeno tengo 1s1. Pero ahora tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces voy a poner 2 por 1 electrón. ¿Ok? Para berilio, la configuración de berilio es 1s2, 2s2. ¿Y cuántos átomos tengo? 1. ¿Y cuántos electrones de valencia voy a tener? 2. Solamente 2. Los de n más grande. ¿Okay? Entonces tengo 2 electrones. Esto me genera un total de 4 electrones. Ya acabé el primero. 4 electrones para jugar. Después, paso número 2. Conectar átomos con 2 electrones. Conecto átomos con 2 electrones y tengo pues algo de este estilo, ¿no? Ahí está. Berilio en medio, hidrógeno, hidrógeno, conectado por 2 electrones. ¿Cuántos electrones llevo aquí? 4. Y pues ya terminé. Porque ¿qué me dice? Llenar octetos para flúor, oxígeno, nitrógeno y carbono en ese orden. Aquí no dice berilio. Aquí no dice otros átomos. Entonces, no todos los átomos forman octetos. Que quede claro, ¿no? Siempre decimos, como las moléculas se forman porque los átomos tienen octetos llenos. Y no es cierto. Solamente esos átomos tienden a tener el octeto completo. ¿Ok? Los demás no les importa nada lo que dice Luis. Luis es una teoría muy específica para ciertos átomos nada más. Entonces el paso 3, el paso 4, el paso 3 y 4 me lo voy a saltar. Voy a calcular el 5, que son las cargas formales. Cargas formales para el hidrógeno. Carga formal es igual a
electrones de valencia, 1, menos libres, no tengo aquí, menos formando enlaces, que se comparten enlaces, pues tengo 1. Entonces voy a tener 0. Para hidrógeno va a ser exactamente igual, tiene 1 de valencia, no tiene libres y tiene 1 compartido, entonces voy a tener una carga formal de 0. Para el berilio ahora, vamos a ver. Para el berilio tengo electrones de valencia, 2. Menos electrones libres, no tengo. Menos electrones compartidos en enlaces, pues se comparte un electrón aquí y un electrón acá. Entonces voy a tener 2. La carga formal del berilio va a ser 0. Sexto paso, verificar, pues sí tiene sentido. ¿Okay? Algo que no mencioné aquí, ¿por qué el berilio lo puse en medio y no puse aquí el berilio y luego el hidrógeno? Porque mi corazón químico me lo dice. ¿Okay? Esto se llama intuición química y vamos a tener que desarrollarla mientras vamos resolviendo moléculas. Entonces yo sé que el berilio va en medio porque tengo un berilio y 2 hidrógenos. Fin, eso me lo dice toda la vida. ¿Okay? Ahora, sigamos. Carácter de enlace. Carácter de enlace de entre quién y quién. Pues entre hidrógeno y berilio, no hay más enlaces, ¿no? Entonces, la electronegatividad del berilio, se van a su tablita, a su p-table, o se lo aprenden de memoria, como quieran, y es un valor de 1.6. El del hidrógeno, ese sí va de memoria, es de 2.2 porque es muy ocupado. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre berilio y el hidrógeno me da de... ¡Uy, nanita! ¿Cuánto es esto? 0.46, no sé, matemáticas, 0.6, ¿ok? Ahora veo en mi escala qué tipo de enlace es y está aquí en medio, entonces va a ser un enlace covalente polar. Entonces la respuesta cuando yo les digo el carácter de enlace para la molécula de hidruro de berilio va a ser covalente polar, enlace covalente polar. Ahora, el carácter de la molécula. Para esto tengo que poner cómo se ve la molécula. ¿Okay? Y en este caso, voy a poner esto de aquí. ¿Va? Del menos electronegativo al más electronegativo sería algo de este estilo. Una rayita para acá y otra rayita para acá. Voy a poner estas rayitas que en realidad van a ser vectores. Voy a sumar vectores de momento dipolar de cada átomo para obtener el momento dipolar total. ¿Okay? Va a ser igual a la suma de los momentos dipolares individuales. Suma vectorial. ¿Okay? Pero chéquense. ¿Cómo sé que el berilio tiene esta forma? Aquí, ¿qué va a pasar con mi momento dipolar? Momento dipolar para esta molécula va a valer 0, porque se van a cancelar. Tengo la misma magnitud para acá, la misma magnitud para acá. El momento dipolar es 0, generando que yo tenga una molécula no polar. ¿Okay? Si es 0 el momento dipolar, mi molécula es no polar. Pero ¿cómo sé que es así? ¿Por qué no puedo decir que es así, por ejemplo? Para eso voy a pasar a mi segunda teoría que voy a revisar el día de hoy. Y se llama, Dios nos libre, teoría de repulsiones de pares electrónicos de la capa de valencia. Dios santo, qué nombrecito. Teoría de repulsiones de los pares electrónicos en la capa de valencia. ¿Okay? Esto, pues sus iniciales son TRP. ¿Okay? Entonces, en lugar de decir la teoría de repulsiones de los pares electrónicos en la capa de valencia, decimos ¿okay? ¿Y qué dice esta cosa? Lo primero que dice, o lo primero que vamos, el primer paso que vamos a seguir para analizar con base en esta teoría es este de aquí. El primer paso es, encuentra las entidades electrónicas, que voy a simbolizar con una EE, de mi átomo de estudio. En este caso, ¿quién va a ser mi átomo de estudio? Mi átomo de estudio va a ser el berilio. ¿Va?
Berilio. ¿Cuántas entidades electrónicas tengo? ¿Qué va a ser una entidad electrónica? Una entidad electrónica serán átomos o pares electrónicos. ¿Va? Entonces, para berilio, ¿cuántas entidades electrónicas tengo? En este caso, pues veo, cuando ya hice mi estructura de Lewis, es una secuencia de pasos. Primero hago mi estructura de Lewis y veo que tengo dos entidades electrónicas. ¿Y estas entidades electrónicas quién va a ser? Hidrógeno e hidrógeno. Estos van a ser mis enlaces, estos no son entidades electrónicas. Las entidades electrónicas únicamente son átomos o pares electrónicos. Libres, les voy a poner aquí. Pares electrónicos libres, perdón. Entidades electrónicas para berilio entonces van a ser 2. Después voy a obtener la disposición electrónica. ¿Qué es la disposición electrónica? La forma en la que se encuentran las entidades electrónicas en el espacio. ¿Okay? Aquí voy a poner la disposición electrónica donde haya menos repulsión. Mi pregunta es, ¿cómo acomodo dos cosas para que esas dos cosas tengan la menor repulsión posible? Y pues voy a poner estas dos opciones. Si este es mi berilio que estoy analizando, las dos cosas ya vimos que son los átomos de hidrógenos. Mi pregunta es, ¿en dónde? ¿En la de arriba o en la de abajo? Tengo menor repulsión. Aquí voy a tener cierta repulsión aquí abajo, ¿ya vieron? Y acá arriba nada. Pero en esta molécula es donde yo tengo la menor repulsión porque están totalmente alejados. Es decir, para cuando yo necesite la menor repulsión, mis entidades electrónicas tienen que estar totalmente alejadas. ¿Ok? Y entonces la disposición electrónica de dos cosas, no hay otra forma que es en una línea. ¿Ok? La disposición electrónica va a ser lineal. ¿Por qué? Porque dos cosas unidas, dos entidades electrónicas unidas, lo más estable que pueden estar sin repelerse unas con otras, van a ser en una línea. Entonces la disposición electrónica es lineal. Tercer paso. Aquí puedo obtener la geometría molecular. ¿Y cómo obtengo la geometría molecular? Voy a poner partir de la disposición electrónica. Partir de la disposición electrónica. Y quitar los pares electrónicos. ¿Okay? Oh Dios, el diablo. Electrónicos. Entonces, aquí tengo pares electrónicos en mi berilio, no tengo. Así que la geometría molecular va a ser la misma que la disposición electrónica, va a ser lineal. ¿Ok? Entonces, ahora sé cuál es la geometría de mi molécula y va a ser la de arriba. Entonces, quito esta de aquí abajo, generando que mi molécula pues, sea no polar. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de obtener el carácter molecular va a ser irme a la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. ¿Okay? Y ahora, pues todavía no acabo. ¿Por qué? Porque como le hice aquí, puedo describir de forma cuántica cómo se forma la molécula. Vamos a intentar hacerlo también para el berilio. Para el berilio tengo lo siguiente. Berilio, su capa de valencia va a ser el 2s y tengo 2 electrones. ¿Okay? Después para el hidrógeno voy a tener 1s. ¿Y ahora qué pasó? Si recuerdo como lo hice con el flúor, dije, un electrón del hidrógeno tiene aquí un lugar disponible para formar el octeto que tiene mi flúor y ya ser feliz. Pero aquí ¿qué pasa? El hidrógeno no tiene orbitales disponibles, o mejor dicho, el berilio no tiene orbitales disponibles para que el hidrógeno entre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues ocupamos la tercera teoría que vamos a revisar hoy. Esta teoría se va a llamar teoría de enlace-valencia. Y entre paréntesis le voy a poner aquí orbitales híbridos.
Aquí es donde lo que estaban diciéndome ustedes anteriormente, y los orbitales híbridos y no sé qué, desaparece. ¿Qué me dice esta teoría? Sucede que si yo tengo la molécula de hidruro de berilio, entonces debe haber cierta forma en la que estos hidrógenos, en que los electrones de estos hidrógenos entren aquí a los de berilio. Y la gente dijo, pero ¿cómo hago eso? Y entonces alguien propuso esto. Hay que hacer transferencias electrónicas. Eso primero. ¿Y qué es una transferencia electrónica? Pues nada más y nada menos que si tengo un berilio, su capa de valencia 2s, uno de estos electrones se va a transferir a otro orbital. ¿Y qué orbitales tengo aquí? Pues tengo los 2p, 2px, 2pz, 2py. Entonces, uno de los electrones que se encontraba aquí, ahora va a estar acá. ¿Ok? ¡Tarán! Transferencia electrónica. ¿Y qué hace esto? Que cuando tengo dos electrones desapareados, esto pueda ocasionar o favorezca que los electrones del hidrógeno entren aquí. Tengo dos hidrógenos, un electrón va a entrar acá y el otro electrón va a entrar acá. ¿Okay? Eso es lo que gano con la transferencia electrónica. Siempre estoy buscando eso. Y ahora, ¿la transferencia electrónica de dónde fue? Fue de un orbital 2,0,0 con spin hacia abajo. Estaba aquí hacia abajo y llegó a un 2,1,1 con spin hacia arriba. Es decir, esta ecuación matemática, es un grafo en realidad, para acordarnos de los números cuánticos, me dice que mi electrón se encontraba en el 200, menos un medio, es decir, hacia abajo aquí, y después se fue al 2,1,1, un medio, 2px. No se va a ir a ninguno de estos dos, se va a ir al primero que encuentre, ¿ok? Porque es el más estable aquí por principio de máxima multiplicidad. Ahora bien, ya que tengo estos dos electrones, los hidrógenos que están formando esta molécula, la voy a poner aquí para que la recordemos. Que están formando esta molécula, pues dos de esos electrones le pertenecen al hidrógeno, entonces van a querer meterse aquí. Pero el 2s y el 2px son diferentes en energía. Entonces, lo que se inventó la gente, chéquense estos modelos, es que vamos a hibridar orbitales atómicos. Y los orbitales atómicos van a ser aquí del mismo átomo. Esto es muy importante, del mismo átomo. ¿Ok? Entonces la hibridación, ¿qué va a hacer? Pues va a ser combinar orbitales atómicos, pero ahora del mismo átomo. A diferencia de orbitales moleculares donde combinaba de dos átomos, aquí junto de un mismo átomo. Los orbitales que voy a hibridar van a ser los orbitales que tienen los electrones desapareados. Entonces, chéquense cómo lo hibrido. Hibridar va a ser combinar linealmente también los orbitales atómicos solo de mi átomo. Es decir, no los junto con otros átomos, solamente, perdón, del mismo átomo. ¿Y cómo se ve esta cosa? Voy a poner aquí la representación gráfica. Representación gráfica. Tengo un 2s, y lo voy a combinar con un 2px, ¿va? Entonces, aquí me olvido de que el z es el único que puede combinarse con los s. El 2p también se puede. Vean, si yo acomodo esto, por ejemplo, aquí, que sea este x, este y z hacia nosotros, si quieren, yo puedo combinar un orbital 2px de esta forma. Aquí con esta. Esta sería mi x. Combino acá y combino así. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que esto me va a dar como resultado dos orbitales. Voy a poner aquí que este va a ser el 2px. Si combino dos orbitales atómicos, me voy a generar dos orbitales híbridos. No van a ser moleculares porque no estoy combinando con otra molécula, estoy combinando con el mismo átomo. Entonces va a generar dos orbitales híbridos. ¿Okay? Aquí van a ser
híbridos. ¿Y por qué son híbridos? Porque son mitad S, mitad P. ¿Y cómo se van a ver estas cosas? Lo voy a poner un dibujito aquí. Va a generar uno de este lado, donde este sería X positivas, por así decirlo, y otro de este lado de acá, con una media colita. Esos son los resultados, dos orbitales híbridos. Como estos orbitales híbridos vinieron de combinar un S con un P, estos orbitales híbridos se van a llamar SP, porque combina un S y un P, fin. Ahí murió, sin ningún chiste. ¿Ok? Algo importante cuando hibrido. Cuando hibrido, combino linealmente orbitales atómicos solo de mi átomo con la misma N. No puedo combinar con N distintas. Si estoy en el nivel 3, solo puedo hibridar los orbitales de N igual a 3. Si estoy en el 2, los de N igual a 2 y así sucesivamente. Solo con el mismo N. Y aquí reitero, combiné un S y un P. ¿Por qué agarré esos dos? Porque tengo un S y un P con los electrones aquí ya disponibles para que se enlacen. Pero como mis hidrógenos no pueden ir o elegir, yo quiero irme al S o yo quiero irme al P, lo que hacen es que estos orbitales se hibridan. Y se hibridan para obtener dos orbitales iguales. Dos orbitales SP iguales. ¿Y esto cómo se pone? Que mi berilio se hibrida, entonces tengo orbitales SP, SP. Me queda un 2pz, me queda un 2py, pero estos orbitales sp ya son indistinguibles para que el hidrógeno pueda entrar aquí fácilmente. Entonces si tengo un hidrógeno 1s, otro hidrógeno 1s, estos pueden entrar aquí, generando mi apareamiento de electrones, mi par de electrones, lo que también simbolizamos como un enlace. Entonces esto de aquí va a formar un enlace, y esto de acá va a formar el otro enlace. ¿Ok? Esto es un modelo, alguien se lo inventó, dijo esto funciona, a ver, chan chan chan, y queda. Obviamente los átomos no hacen nada de esto. Lo que hacen es mucho más, lo que creemos que hacen, se relacionan de forma más cercana con la teoría de orbitales moleculares que con esto. Pero esto nos va a decir, o nos va a explicar la geometría de las moléculas. Nos va a explicar por qué tienen esa geometría de una forma más sencilla que orbitales moleculares. Orbitales moleculares también lo hacen, pero pues ya vimos que eso está medio ahí, medio truculento. Entonces ya para terminar, pongo otra vez mi molécula y describo cómo es cada enlace. Este enlace, ¿de quién está formado? Está formado por un orbital sp del berilio con un orbital S del hidrógeno. ¿Ok? Este está formado por un orbital sp del berilio, por el otro que tiene, con un orbital S del hidrógeno. Y ahora, este enlace, discúlpenme por esto que voy a hacer, se va a llamar enlace sigma, y este también se va a llamar enlace sigma. No son los sigma de teoría de orbitales moleculares. No son los sigma de teoría de orbitales moleculares. ¿Por qué? Porque en teoría de enlace valencia, voy a poner aquí, en enlace valencia, los orbitales sigma, los enlaces sigma, se dan por orbitales híbridos. Y los pi, que también va a haber sigma y pi, porque no sé por qué se nos ocurren otras letras y son cosas distintas. Bueno, va a ser por orbitales puros. Esto va a quedar más claro con otro ejemplo ahorita, ¿vale? Pero esto recuérdenlo. Sigma y pi, a partir de ahora, cuando no estemos haciendo teoría de orbitales moleculares, no va a ser porque tengo densidad electrónica entre los átomos, sino porque vienen de orbitales híbridos, porque son enlaces de orbitales híbridos, como en este caso fue para el berilio. Entonces reitero, ya se puso más divertido, ¿no? Fueron 3 moléculas, 3 átomos únicamente, pero pues ya explotó algo. Lo primero es la estructura de Lewis, la teoría de Lewis, que me dice cómo se encuentra mi molécula, cómo se forma esa molécula, cómo tengo mis átomos arreglados, eso es lo que me dice. Y aquí puedo obtener el carácter de enlace y ya. Pero después
para obtener el carácter de la molécula, tengo que irme a la teoría de repulsiones de pares electrónicos en la capa de valencia, con estos tres cosas de aquí, donde veo las entidades electrónicas, la disposición electrónica y la geometría molecular. La geometría molecular va a ser la que me ayude para obtener el carácter de la molécula. Después, para explicar la geometría, uso la teoría de enlace valencia. Entonces aquí, explicar geometría. Para yo químico explicarme por qué esta cosa es lineal, entonces ocupo la teoría de enlace valencia. Lo primero que hago es la transferencia electrónica, para que me queden disponibles electrones que puedan entrar aquí por parte del hidrógeno. Pongo mi transferencia electrónica que utilicé. Después hago orbitales híbridos, porque no hay 2s y 2px para el hidrógeno solamente hay orbitales. Entonces, para hacerlos homogéneos, los hibrido, combino dos, se generan dos, sp, y los sp se encuentran en un solo eje, haciendo un ángulo de 180 grados uno con el otro. ¿Okay? Estos orbitales sp sí, son funciones matemáticas también. Y como se dieron cuenta que formaban 180 grados uno con otro, entonces van a decir, pues aquí tengo un electrón del hidrógeno y en el otro voy a tener el otro electrón del hidrógeno. Estos van a estar en el mismo átomo, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Después, es lo que les digo, uno va a tener un electrón del hidrógeno y el otro va a tener el otro electrón, pero del berilio. Entonces aquí en un orbital van a tener los dos electrones, uno del berilio y el otro del hidrógeno, y en el otro orbital el otro electrón del hidrógeno y el otro electrón del berilio. Para terminar, pongo los enlaces a quien corresponden. Voy a decir que aquí tengo un enlace sigma porque está hecho con un orbital híbrido, por eso, un orbital sigma del berilio, un orbital sp del berilio con un orbital s del hidrógeno. Así lo simbolizo, sp del berilio con s del hidrógeno, es un enlace sigma. Y este es un orbital híbrido del berilio con un orbital s del hidrógeno, por eso es un enlace sigma también, porque se genera con orbitales híbridos. Si se generara solo con orbitales puros, que lo vamos a ver después, se va a llamar pi. Y ya, colegas, por favor, estudien esto, ¿ok? Para que las próximas veces sea mucho más fluido.